Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Debo decirle que en estos días la Suprema Corte de Justicia de México pues ha resuelto, empieza a resolver un caso muy importante de víctimas de la masacre de San Fernando. Estamos hablando de un caso en donde se dio un primer fallo de la Suprema Corte Mexicana en favor de la población migrante víctima de masacres. La Fundación para la Justicia ha emitido un comunicado sobre el tema y habla de que las víctimas de las fosas clandestinas de San Fernando lograrán copias del expediente gracias a la resolución de la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Queda abierta la posibilidad de que se dé para un reconocimiento integral de sus derechos como víctimas. En esta comunicación que emite la Fundación para la Justicia se habla de cómo la Corte conoció el primer caso de migrantes víctimas de la segunda masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas, en el año 2011. El ministro Pardo Rebolledo presentó un proyecto que otorgó el amparo a 2 familias de migrantes provenientes de El Salvador, en el que se reconoce su derecho de víctimas a obtener copia del expediente de su caso y se hace un reconocimiento parcial de ellas como víctimas. Después de conocer el proyecto, esta fundación consideraba que podría mejorarse, ya que si bien otorga el amparo, era esto un paso muy importante, se requería también que se reconociera como víctimas a estas personas migrantes. El engrose queda a cargo del ministro Arturo Saldívar para incorporar modificaciones que fueron manifestadas en la audiencia pública y en la sesión privada. Este programa va a recuperar una conversación que sostuvimos en este mismo estudio con Bertila Parada de Osorio, que es la madre de una de las personas precisamente que fallecieron en estas circunstancias y cuyos restos fueron encontrados en estas fosas clandestinas. En esta conversación que sostuvimos en este programa antes de la resolución que estoy comentando con la Corte, Ana Lorena Delgadillo, directora para esta Fundación de la Justicia, también estuvo aquí en este estudio y ambas hablaron de las expectativas que tenían precisamente sobre lo que la Corte resolviera. Así que daremos paso a esta conversación que está ubicada en tiempo y circunstancia previo a esta resolución de la Suprema Corte Mexicana. Hay que esperar ahora a que el ministro Saldívar incorpore modificaciones y veremos un siguiente proyecto que esta Corte resolverá. Por lo pronto, muy importante es que este es el primer fallo en donde se dicta una sentencia a favor de la población migrante víctima de masacres y pues este tema tiene que ver con las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas. Dejo pues esta grabación en donde hablamos con doña Bertila y con doña Ana Lorena Delgadillo sobre este tema para usted. Quisiera iniciar, Ana Lorena, contigo, para que nos describas y nos narres exactamente cuál es el contenido y cuáles son los ejes de este caso. Bueno, primero hay que recordar que este caso corresponde a fosas clandestinas localizadas en San Fernando en San Fernando, Tamaulipas, en abril de 2011. Tú recordarás que se localizan 47 fosas clandestinas con cerca de 193 restos y que ahí, digamos, en un principio las autoridades, sin ni siquiera haber examinado los restos, comienzan a decir que no había migrantes. ¿Esto por qué? Recuerda que había habido una masacre antes, la masacre de los 72, meses antes, en agosto de 2010. De muy alto impacto, la masacre de San Fernando, Tamaulipas, claro, los 72 migrantes. En el mismo municipio. Meses antes de esto. Meses antes. Y como fue tal el impacto internacional, lo que hacen las autoridades es de entrada negar que hubiera población migrante sin que ni siquiera hubieran examinado los restos. No sabían quiénes eran, pero dijeron que no eran migrantes, no hay migrantes. Sin mayor asunto. Para no relacionar con los migrantes de esa fecha de 2011. Claro, y entonces ahí lo que sucedió fue una cosa de la cual no encontramos ninguna explicación ni lógica ni jurídica, que deciden fragmentar el caso y dividir de todos los restos de las fosas. De los 193, fragmentan el caso y fragmentan la investigación. Una parte de los restos se los trae PGR al Distrito Federal, 120 restos, y sobre de ellos declara la competencia para la investigación, y la otra parte de los restos se los queda Tamaulipas. Ahí, como te digo, no hay ninguna explicación de por qué pasó esto, ¿no?
Cuéntanos, ¿cuáles son los casos específicos que va a resolver la Corte? Bueno, es el caso de doña Bertila, el caso de Carlos Alberto y el caso de Realigueño. Son dos migrantes que salen de El Salvador tratando de cruzar hacia Estados Unidos y que desafortunadamente pierden la vida, son asesinados en Tamaulipas. Cuando doña Bertila fue a poner la denuncia en la Cancillería de El Salvador, que es la única vía que existe en Centroamérica para ir a denunciar los hechos. Se pone la denuncia, se le toma la muestra del ADN. En ese entonces el equipo argentino ya estaba trabajando también en Centroamérica, formando con los familiares y con las instituciones bancos forenses. Entonces en este esfuerzo de bancos forenses se le toma la muestra a doña Bertila y a su familia, y después ella en diciembre tiene una llamada de la Fiscalía de El Salvador diciéndole que, diciembre de 2011, que habían localizado los restos, ¿no? Que estaban al parecer en San Fernando, Tamaulipas, y que ella tenía que ir a firmar los documentos, ¿no? Entonces ella lo que pedía era que pues se le dijera cómo los habían identificado, ¿no? Y que tuviera acceso a la información. Después de eso no tuvo ninguna información más por parte de los gobiernos, ¿no? Sino que hasta el siguiente año, en febrero de 2012, recibe una llamada de la Cancillería de El Salvador donde le dicen que tiene que presentarse para firmar la autorización para cremar los restos de su hijo que fueron localizados en las fosas clandestinas. Entonces nosotros como Fundación para la Justicia veníamos ya acompañando otros casos de familiares. De hecho teníamos el precedente de casos de familias de Guatemala donde no fueron consultados y cuyos restos fueron cremados. Ahí se había puesto una solicitud de medidas cautelares a la CNDH para que tratara de evitar la cremación de los restos y no sucedió absolutamente nada. O sea, la CNDH no hizo nada para evitar que esos restos de los guatemaltecos fueran cremados, y sabemos el grave impacto que trae para las familias esto. En ese momento, cuando la señora Bertila recibe la llamada de Cancillería de El Salvador, casualmente nosotros estábamos en El Salvador documentando casos, y entonces lo que dijimos es, pues vamos a promover un amparo. Antes de promover amparo, lo que hicimos fue ir a la PGR, directamente un escrito al ex procurador Murillo Karam, y le dijimos, bueno, la señora recibió una noticia de que encontraron los restos, que los van a cremar, entonces queremos, primero, que se frene la cremación. Segundo, que nos dé toda la información que tenga sobre el caso, que nos diga cómo los identificaron, que le dé la calidad de víctima, que ella pueda tener acceso al expediente, que a nosotros como abogados de ella tener acceso al expediente, y ahí nosotros, la señora Bertila autoriza al equipo argentino de antropología forense como peritos independientes para que hicieran la revisión sobre la identificación. La respuesta de la PGR fue: yo no tengo los restos, yo no ordené en ningún momento la cremación. Caray. No tengo información sobre el caso. Caray, ¿cómo? Y usted no puede ser considerada como víctima porque pues no tiene personalidad jurídica en ninguna de las averiguaciones previas que yo tengo, ¿no? Siendo que la PGR, como te decía al principio, había traído parte de los restos y que además tenía información pues de los demás restos en servicios periciales, ¿no? Pero en ese momento hubo una negativa a todos sus derechos como víctima. El amparo ha sido un amparo larguísimo, se promovió desde mayo, ¿2012? Desde mayo de 2013, ¿no? Y hasta este momento no ha sido resuelto. ¿Los restos dónde se encuentran? Bueno, no cremados. Lo que hicimos en ese momento como la PGR, digamos, el juez da una suspensión provisional para frenar la cremación de los restos. Pero después nos piden que nosotros probemos que el acto existe, o sea, que realmente se dio la orden de cremación, porque las autoridades, cuando les preguntan en el amparo que si es verdad el acto de cremación, las autoridades niegan la cremación. ¿Y qué autoridades? Lo niega Tamaulipas, lo niega la PGR, lo niega Relaciones Exteriores, o sea, todas las autoridades que pusimos como responsables, que son las que pueden tener comunicación con El Salvador, negaron haber dado la orden de cremación. ¿El Salvador dijo quién le dijo? El Salvador nunca quiso decir quién le dijo. Entonces nosotros lo que pedíamos era que fueran citadas las autoridades del Salvador al juicio de amparo de acá para que les notificó tal cosa. Y esas pruebas nunca fueron admitidas, ¿no? Dentro del amparo. Entonces, digamos que nos quedamos sin herramientas para poder probar el acto que estábamos reclamando, que era la cremación, y el amparo se sobresee por cuanto hace a la cremación, porque las autoridades niegan que existiera esa orden, ¿no? Pero entonces, ¿por qué sigue el amparo que está en la Corte? Por toda la negativa de derechos
que por escrito le dieron a doña Bertila, de no considerarla como víctima, de no aceptarle abogados, de no dejarle ver ninguna investigación. Y como nosotros sabíamos que había una investigación en PGR relacionada con fosas clandestinas, fue que decidimos seguir con el amparo. Y conjuntamente con el equipo argentino y los comités, empujamos la firma del convenio de la creación de la comisión forense. La comisión forense se forma en agosto de 2013. Es decir, cuando ya teníamos promovido el amparo de doña Bertila para que se lograra que tuviera como perito independiente al equipo argentino para este caso, ¿no? Entonces, como entra en la comisión forense, se logra que se firme este convenio que permite que trabajen conjuntamente equipo argentino y peritos de la PGR en identificación de restos de las 3 masacres, 72, fosas clandestinas y Cadereyta. Dentro de la metodología que se hizo fue traer todos los restos que estaban en Tamaulipas y en Nuevo León, restos que habían sido enviados a las fosas comunes por no estar identificados y restos que estaban también aquí en el Distrito Federal en fosas comunes, se traen todos al Servicio Médico Forense del Distrito Federal, donde están siendo todavía analizados parte de esos restos por esta comisión forense. Entonces, a doña Bertila le entregan ya un dictamen de identificación el año pasado, en febrero del año pasado, doña Bertila, ella recibe este dictamen de identificación que fue hecho por el equipo argentino y por servicios periciales. Promovemos otro amparo, ahí logramos la suspensión de la cremación de todos los restos, y como no sabemos cuáles eran, pues lo que ordenó el juez es que no se tocara ninguno, ¿no? Y eso nos ayudó a que pudiera entrar la comisión forense con el equipo argentino a exhumar esos restos, traérselos para acá, para el Distrito Federal, y trabajar en la identificación. Eso se logró no por el amparo, porque el amparo, llevamos 3 años con el amparo, Carmen. Se logró la identificación gracias al trabajo que se hizo en comisión forense para la identificación de los restos. Déjame, Ana Lorena, regresar después de la pausa con doña Bertila, solo para irnos con el dato. Se identificó la identidad, se identificó a Carlos Alberto y se hicieron otras identificaciones. ¿La comisión forense sigue trabajando? ¿O solamente la de él? Sigue trabajando todavía, siguen identificando restos, digamos, es un trabajo continuo, todavía quedan casos por resolver, ¿no? Y bueno, lo que esperaríamos más bien es que se amplíe esta comisión, que no solamente sea para 3 masacres. Tenemos toda la ruta migrante, tenemos muchas familias que no han tenido respuesta. Déjame, Ana Lorena, regresar y volvemos, doña Bertila, con usted, si me lo permite, en un momento más. Regresamos en esta conversación, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, y doña Bertila Parada de Osorio, madre de Carlos Alberto Osorio. Bueno, hemos escuchado desde la perspectiva jurídica. ¿Cuál es la historia de él? Pues él salió un 17 de marzo del 2011 de El Salvador, camino a Estados Unidos, y pues el deseo de llegar a Estados Unidos era para ayudar económicamente a la compañera, que le faltaban 2 meses para que tuviera un bebé, y también para ayudar a sus padres. Fue el motivo por el cual él tuvo que migrar para Estados Unidos. Pero el día 27 de marzo de 2011 él me llama, y que está en Monterrey, a tomar un bus para la frontera. Y también llama a su hermano y le dice que ya compró el boleto para el autobús. Pero el siguiente día que alguien lo esperaba, pues ya nunca llegó a su destino. Y pues esa fue la etapa más dura, no saber nada y saber el lugar a donde había desaparecido. Habíamos oído de la masacre de los 72 y pues nada, no nos parecía bueno aquello de que no tener noticias de él. La última noticia fue entonces, estoy por tomar un autobús. Sí, en Monterrey. En Monterrey. Sí. ¿Rumbo a alguna ciudad de los Estados Unidos? Frontera. A la frontera, para pasar a los Estados Unidos. Sí. Ninguna señal, nada, nunca más. No, nunca más. Pusimos la denuncia en El Salvador a los 8 días de desaparecido él, en Cancillería, y pues nos quedamos esperando noticias, pero no fue hasta 1 año y 9 meses que me llamaron de Fiscalía El Salvador de que habían encontrado unos restos. A nosotros nos habían hecho ADN 6 meses después de él desaparecido.
Al año 9 meses me llaman de que han encontrado unos restos y que son del mismo tipo de los ADN que nosotros habíamos dado. Pero yo siempre quería ver algo, si era él, una foto, su ropa. Yo decía siempre, y me decían, no, son muy fuertes las imágenes. No me importaba, quería saber si era él. Y pues nunca tuve una evidencia de nada. Y luego nos mandan a Cancillería para la repatriación. Fue un momento muy difícil, pero era una respuesta, ¿verdad? Yo muerto, pero lo tenía. Luego, a los poquitos días que me llaman, que sí estaba, me llaman para que vaya a firmar unos documentos a Cancillería, que México dice que lo van a cremar sus restos. Y bueno, eso fue otro golpe fuerte para mí. Nuestra costumbre es enterrar los cuerpos de nuestros familiares y para mí cremarlo, decimos nosotros en El Salvador, quemarlo era cruel, aún estando muerto él no merecía y ni él ni ninguno merece sin el consentimiento de su familia ser cremado y bueno, yo me negué y fue cuando la fundación puso el amparo para la no cremación. ¿Se negó por la cremación y por no tener la certeza de que era él? Sí que era él, pues había oído de otros casos donde las cenizas no eran de personas sino de otra cosa y me aterraba de pensar que nunca iba a saber lo que era, quién era de verdad lo que yo tenía ahí. Y puesto el amparo, llaman nuevamente para El Salvador que quién había dicho que iban a cremar los restos de mi hijo, si nunca habían hablado que tenían el cuerpo de mi hijo, que no lo tenían de ninguna manera. Eso la Cancillería de El Salvador. Sí, que de México le habían dado ese reporte. ¿Y de dónde sacó la Cancillería lo que sacó? ¿Tiene usted idea? Pues de México le mandaron oficio. Y ¿Usted vio el oficio? No, nunca nos enseñan. Pero la Cancillería le dijo, tengo un oficio de México donde me dicen que están los restos de su hijo y que los van a cremar. Eso le dijo la Cancillería a usted. Sí. A la hora de que usted presente el amparo, México dice, nosotros nunca avisamos a Salvador Narro. Sí. Qué cosa tremenda. Por lo tanto, dijo, imposible que lo querramos cremar, no lo tenemos. Fue la parte donde yo siento y pienso que fue la segunda vez que mi hijo desapareció. Porque totalmente de tenerlo en que sea muerto, no teníamos nada. Estábamos comenzando de a cero. Y fue el momento donde mi salud colapsó totalmente y tuve que estar en tratamiento semanal con psiquiatra y psicóloga y fue los momentos más de la pérdida de él, fueron las dos partes, al principio y esa segunda parte, ¿verdad? Donde ellos dijeron no lo tenemos, pero luego aparece otra vez. Empezamos la lucha y es la Fundación para la Justicia quien se tomó ese cargo de llevar esa lucha, esa batalla para poderlo repatriar. Finalmente, ¿la identificación viene en abril de 2011? No, la identificación fue el año pasado. Perdón, el año pasado. Sí, en febrero del año pasado. Esto ocurre en 2011, el suceso ocurre en 2011 en abril y pasa todo este tiempo casi y es hasta febrero de 2015 que finalmente se da una identificación gracias a la intervención de los expertos argentinos. Y bueno, usted tiene ahora la certeza de que esos restos son de su hijo y finalmente esa es una parte que le da a usted una certidumbre, una historia terrible, pero tiene esa certeza finalmente científica de que corresponden esos restos a su hijo. Volvemos en un instante más. Entramos en la parte final, regresamos en un instante con Ana Lorena Delgadillo y Bertila Parada de Osorio. En un momento más. Entramos en la parte final. Bertila, en su experiencia, ¿qué le diría al Estado mexicano? ¿En dónde debería el Estado mexicano poner más énfasis cuando hay casos como el suyo? Pues yo pienso que sería la investigación y tener buenos funcionarios que estén dispuestos a esclarecer todo lo que sucedió. Lo que sucedió, lo que está en lo oculto. ¿Usted tiene una mínima idea de lo que ocurrió o seguimos sin saber qué pasó con su hijo? Sé
que por las noticias que fueron policías municipales quienes capturaron a mi hijo. ¿Cómo fue? Y entregado a grupos delictivos. Policías municipales nuevamente. Sí, entonces pues eso es lo que yo sé y he querido saber siempre la verdad porque al saber la verdad me voy a sentir mejor, aunque el dolor de haber perdido a mi hijo nunca lo voy a perder, nunca voy a dejar de pensar en aquellos momentos. Hay momentos de ataque, de angustia, qué pasó y cómo pasó y no hay respuesta. Las autoridades no aportan ninguna información, no dan a los representantes información alguna de qué es lo que pasó y yo no creo que no haya nada. Sí hay mucho que mostrar, pero no lo muestran. Y yo pienso ¿Cree que ocultan información? Sí, claro. Pienso que sí, porque mi hijo fue, según el expediente, mi hijo fue identificado plenamente en fechas 6, 7 meses después de la masacre. Y no fue año, 9 meses después que a mí me avisan de que lo tiene. Entonces sí tienen muchísimo que esclarecer, pero a mí me piden pruebas y yo no tengo ninguna y no me corresponde a mí, sino a las autoridades mexicanas averiguar qué es lo que pasó. ¿Le piden pruebas a usted? Sí, que yo diga cómo fue que me avisaron a El Salvador que lo iban a cremar. Y yo pienso que es acá en México donde están todas las evidencias, toda la información que ellos necesitan, ellos la tienen en sus manos. El Salvador debería colaborar diciendo quién le dijo de México tal cosa. ¿No ha respondido a la Cancillería? No, usted? He tocado muchas puertas. ¿La Cancillería salvadoreña? He tocado lo que es derechos humanos, Cancillería y Fiscalía y me dicen que el caso se dio aquí y por lo tanto es aquí donde está toda la información. Sí, el caso está en México, pero se le notificó a la Cancillería salvadoreña según le consta a usted. ¿A usted le llamaron por teléfono? Sí, me llamaron por teléfono. ¿Recuerda quién le llamó? Sí, conozco, recuerdo la persona, pero no el nombre. ¿Recuerda que hubo una persona, le dijo que era de la Cancillería? De Fiscalía. De Fiscalía. ¿Cómo fue que le dijeron? Llamamos que me presentara. Sí, le dijeron, llamamos de Asuntos Internacionales. Y estando ahí, pues tenían una página muy pequeña con unas pocas letras. Y eso era todo lo que ellos mostraron que tenían. Y no había más. Pues yo, en la primera noticia, yo dije, yo quiero ver evidencias, yo quiero ver algo que haya venido acompañado y me dijeron nunca ha venido más que solamente esto. Entonces, y siempre se me ha negado. Lo que es en El Salvador, pues he buscado, he hablado y he pedido y siempre dicen que aquí es donde está la verdad. Gracias por estar aquí para contarlo. Gracias doña Bertila, por estar aquí. Le aprecio muchísimo que tenga esta valentía de exponer públicamente su situación y de llamar nuestra atención sobre una situación tan grave como la que ha ocurrido con su hijo en tierras mexicanas. Gracias por estar aquí. Gracias a Lorena por estar aquí y estaremos al pendiente de lo que siga y hablando del tema, por supuesto. Gracias a usted que nos permite acompañarnos esta noche. Buenas noches también.